Gané la lotería y quería mantener a un modelo masculino. Pero como soy introvertido, no me atrevía a decirlo. Hasta que un chico guapo apareció frente a mí. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. Con timidez, le dije, ¿eres modelo masculino? El chico sonrió. Algo así. Reuniendo valor, dije, ¿puedo mantenerte? Después de eso, me dio un poco de vergüenza. Si no se puede, olvídalo. Él se rió y asintió. Claro. Estuve con él varios meses, y fui muy feliz. Sabía mimar, cuidar, y lo mejor, cocinaba delicioso. Pero se me acabó el dinero. Volví a ser un pobre diablo. El día que le propuse dejarlo libre. Me preguntó, ¿por qué? Con cara de tristeza le dije, en realidad soy pobre. El dinero para mantenerte me lo gané con la lotería. Ya se acabó, ya no tengo más. Él sonrió. Entonces no es porque ya no te gusto, ¿verdad? Negué con la cabeza. Claro que no. Él suspiró aliviado. No pasa nada. Te salgo gratis. 01. Me gané 5 millones con la lotería. Cuando el dinero llegó a mi cuenta, 1000 ideas se me cruzaron por la cabeza. ¿Comprar una casa? ¿Invertir? ¿Renunciar y recorrer el mundo? Pensé en todo eso, pero la idea que más fuerte me golpeó fue la más absurda. Me gustan los hombres, pero siempre lo he escondido. Me da miedo no encontrar a alguien bueno, y que, al enterarse la gente, me critiquen sin piedad. Ya ha pasado muchas veces. Pero ahora, tengo dinero. Tal vez no encuentre un novio de verdad, pero puedo contratar a un modelo de bar. Una vez que esa idea me cruzó la mente, empezó a crecer como maleza salvaje. Agarré el móvil y busqué el bar más lujoso. Bar 20. Consumo promedio por persona, más de 2000. La cabina VIP más barata costaba 50.000. Mi dedo quedó flotando sobre la pantalla. El corazón me latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. 50.000, muy caro. Pero si ya tomé la decisión de cambiar, no hay que escatimar. Me armé de valor y presioné el botón de reservar. 2 horas después, estaba de pie frente al bar, con el traje más caro que tengo, uno que compré por 1000 yuanes para la fiesta de fin de año del trabajo. Comparado con los demás, se veía un poco barato. El guardia me miró de arriba abajo. ¿Tiene reserva? Sí. Curtis. Mesa para las 7:30. El guardia revisó varias veces antes de dejarme pasar. Apenas entré, me envolvió una música ensordecedora y luces cegadoras. El aire olía a una mezcla de alcohol y perfume, me sentí algo mareado. El camarero me llevó a una mesita en una esquina, justo como quería, lo bastante escondida para no llamar la atención. Pedí el trago más barato y me quedé ahí, tieso, como un niño que se metió por error al mundo de los adultos. La gente a mi alrededor se movía con tanta seguridad. Chicas con vestidos elegantes charlaban animadas, hombres con trajes brindaban y reían. Yo ni siquiera sabía cómo sostener bien la copa. Varios modelos pasaron frente a mí. Abría la boca para hablarles, pero me echaba atrás cada vez. De pronto me sentí ridículo. Justo cuando pensaba en irme, una voz masculina sonó encima de mí. ¿Necesitas ayuda? Levanté la cabeza y me encontré con unos ojos que sonreían. Era un hombre alto, con los hombros rectos. Llevaba una camisa negra con las mangas arremangadas hasta los codos, dejando ver unos antebrazos bien definidos. Se inclinó un poco hacia mí, con una mano apoyada en la mesa. Tenía un aroma suave, con un toque de alcohol. ¿Es tu primera vez aquí? Su voz era grave, con un tono relajado. Sentí la garganta seca y mis dedos se apretaron en la copa sin darme cuenta. Su mirada era tan directa que parecía ver todos mis nervios. Abrí la boca, pero solo salió un seco, ajá. Él soltó una risa baja y se sentó frente a mí como si nos conociéramos de toda la vida. ¿Estás solo? Volví a sentir,
como un robot que solo sabe repetir respuestas. Él levantó una ceja, me miró de arriba abajo y se detuvo en mis nudillos tensos. ¿Estás nervioso? Un poco, por fin logré hablar, pero mi voz era tan baja que casi se la tragó la música del bar. Miró la copa que apenas había tocado. Este trago no es para ti, es muy fuerte. Te lo cambio gratis, no te preocupes. Llamó al camarero. Me quedé observándolo un buen rato. No parecía un simple trabajador del bar. Su presencia era demasiado fuerte, sus movimientos muy seguros, como alguien acostumbrado a tener el control. Pero si no era parte del staff, ¿por qué se acercó a hablarme? ¿Y por qué me cambió la bebida? ¿Eres modelo aquí? Pregunté con cautela. Sonrió con la comisura de los labios, sin responder directamente. En cambio, me preguntó. ¿Tú qué crees? 02. Me atraganté y no supe qué decir. Él sonrió. Algo así. De pronto recordé el motivo por el que había venido, y el corazón me empezó a latir con fuerza. Bueno, respiré hondo, reuní valor y levanté la cabeza. ¿Puedo contratarte para que me acompañes? Apenas terminé de decirlo, me arrepentí. Demasiado directo. Demasiado atrevido. Seguramente pensaría que estoy loco. Pero él solo se quedó un segundo en silencio, y luego soltó una risa baja. Sus hombros se movieron un poco, como si le hubiera hecho gracia. ¿Contratarme? Repitió, alzando un poco la voz. Quise desaparecer bajo la mesa. Si no se puede, no pasa nada. Solo preguntaba. De pronto se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. Estaba tan cerca que pude ver la curva de sus pestañas. Claro. Respondió con toda tranquilidad, como si hablara de qué cenar. ¿Cuánto me pagarías? Me quedé pasmado. ¿De verdad aceptó? De 20.000 al mes, balbuceé una cifra. Era el precio promedio que había visto en internet. Él entrecerró los ojos, como evaluando si hablaba en serio. Yo sudaba de nervios, temiendo que le pareciera poco. Trato hecho. ¿Así de fácil? Resulta que, con dinero, las cosas sí son más sencillas. Entonces caí en la cuenta de que ni siquiera sabía su nombre. ¿Cómo te llamas? Él se giró para mirarme. La luz iluminaba su perfil, dibujando unas líneas marcadas. Henry, dijo. ¿Y tú? Curtis. Bonito nombre. Se levantó y me ofreció la mano. Vamos, jefe. No sé por qué, pero le tomé la mano. Él me levantó con fuerza. Su palma era cálida y seca, y ese calor me nubló la cabeza. Me llevó hacia la salida del bar. Pero, ¿no faltaba algo? Pregunté con cautela, ¿no deberíamos firmar un contrato? Henry me miró de reojo, con una sonrisa. Vaya, el jefe es precavido. Me sonrojé hasta las orejas. Es solo que, me parece que debe ser algo formal. De pronto se detuvo y se giró para mirarme de frente. La entrada del bar tenía una luz tenue que envolvía su figura con un halo difuso. Pero sus ojos brillaban. Vale, sacó el móvil y abrió una nota. Dime, ¿qué cláusulas quieres incluir? Abrí la boca, pero me di cuenta de que no tenía idea de cómo debía ser un contrato de este tipo. Solo, 20.000 al mes, y me acompañas. Cada vez hablaba más bajo, como un cliente sin experiencia tratando de regatear. Henry bajó la cabeza a escribir, con una sonrisa divertida. ¿Acompañarte en qué? ¿Cenar? ¿Salir? ¿O? Alzando la vista, me dio una mirada de arriba abajo. ¿También te refieres a dormir juntos? Casi me atraganto con mi propia saliva. No, no es eso, me apresuré a aclarar, moviendo las manos. Solo compañía, conversación. Él alzó una ceja. ¿20.000 solo por charlar? No supe qué responder. Henry se acercó de pronto.
Sentí su aliento muy cerca de mi oído. ¿Estás seguro de lo que quieres? Me quedé inmóvil. El corazón me latía con fuerza. Tenía razón. Había sido un impulso. En realidad, no tenía nada claro. Da igual, se incorporó y me pasó el móvil. Léelo. Si estás de acuerdo, firma. En la pantalla había un acuerdo breve. Parte A, Curtis. Parte B, Henry. La parte A pagará a la parte B 20.000 yuanes mensuales. La parte B debe estar disponible para acompañar, charlar y salir cuando se le requiera. La parte B tiene derecho a rechazar cualquier solicitud inapropiada de la parte A. El contrato tendrá una duración inicial de 1 mes, renovable. Me quedé mirando la segunda cláusula y solté un suspiro. Al menos, él no pensaba mal de mí. Está bien. Asentí y firmé con el dedo. 03. Henry guardó el teléfono y sonrió, satisfecho. Entonces, jefe, ¿a dónde quieres ir esta noche? Me quedé en blanco. Mi plan solo llegaba hasta contratar a alguien. No había pensado en el después. ¿Tal vez, a un hotel? Pregunté con cautela. Él se quedó en silencio un segundo. Me apresuré a explicar, me refiero a dormir, nada raro. Mi casa es muy pequeña, además. Además de pequeña, está en mal estado. Nunca me he atrevido a llevar a nadie allí. Ni antes, ni ahora. Henry me miró con una sonrisa que no era del todo sonrisa y levantó la mano para llamar un taxi. Al Hotel 20, por favor. Le dijo al conductor. Abrí los ojos como platos. Ese era el hotel más caro de la ciudad. Una noche costaba más de 8.000. Antes de que pudiera decir nada, Henry abrió la puerta y me hizo un gesto para que subiera. Las luces de neón afuera se mezclaban en manchas de colores. De reojo, lo observé, iba recostado en el asiento, con el rostro relajado, los dedos marcando un ritmo sobre la rodilla. Se veía seguro, como si todo estuviera bajo control. Yo, en cambio, no sabía ni dónde poner las manos. ¿Estás nervioso? Preguntó de pronto. No, respondí rápido, pero al ver su sonrisa, bajé la voz. Un poco. ¿Te doy miedo? No, negué. Es solo que, no estoy acostumbrado. No estaba acostumbrado a tener a alguien tan cerca. No estaba acostumbrado a este tipo de relación. Y mucho menos a que realmente lo haya hecho. Henry guardó silencio un momento y luego preguntó, ¿por qué me elegiste a mí? Me sorprendió la pregunta. En el bar había muchos más guapos que yo, dijo con un tono relajado, pero su mirada era seria. Bajé la vista, observando mis dedos. Porque tú fuiste el único que me habló. Él se quedó en silencio y luego soltó una risa. ¿Solo por eso? Sí, asentí. Los demás actuaron como si no existiera. Como los últimos 27 años de mi vida. El auto se quedó en silencio. Henry no dijo nada más. Solo extendió la mano y sostuvo la mía, que temblaba levemente. Su palma estaba cálida. Y yo, con vergüenza, me aferré a esa calidez. Mis padres me abandonaron. Mis abuelos me criaron, pero cuando tenía 15 años, también se fueron. Desde entonces, estoy solo. Siempre he estado solo. Muy solo. Pero nunca me atreví a acercarme a nadie, ni a hablar de más. Ya me había acostumbrado. Y aún así, en cuanto tuve dinero, lo primero que pensé fue en buscar a alguien que me hiciera compañía. El ascensor del hotel era de vidrio, y cuando llegamos al piso 38, las piernas ya me temblaban. Henry me sostuvo por el hombro con suavidad. Tranquilo. Todo está bien, estoy contigo. No dije nada. Apreté con fuerza el asa de la maleta. Era una que acababa de comprar abajo del hotel. La anterior estaba rota desde hacía tiempo, con una rueda menos y una grieta en el costado.
Nunca la había cambiado por no gastar dinero. Pero al verla allí, no lo pensé mucho y la compré. Me costó más de 2000. Me dolía hasta el alma. Cuando el ascensor se detuvo, Henry tomó mi maleta con naturalidad y me guió hasta el final del pasillo. Se detuvo frente a la suite presidencial. Una noche allí costaba más de 28.000. Sentí un vacío en el estómago. Pero lo que más me descolocó fue la actitud despreocupada de Henry, como si quedarse allí fuera lo más normal del mundo. Vamos, me miró por encima del hombro, alzando una ceja. ¿O crees que te voy a hacer algo? Con nervios, entré. Pero al cruzar la entrada, me quedé paralizado. La suite era inmensa. Una pared entera era de vidrio, y desde allí se veía toda la ciudad iluminada como si fueran estrellas dispersas. Mi sombra, en cambio, se reflejaba sola en el cristal. Como fuera de lugar. ¿Quieres algo de tomar? Preguntó Henry desde el minibar. Lo que sea está bien. 04. Él suspiró y me sirvió un vaso de agua tibia. Si no sabes beber, solo dilo. Sostuve el vaso con ambas manos, como un perro callejero que se metió por error en una mansión, sin atreverme siquiera a sentarme en el sofá. Ese cuero parecía costar más que 3 meses de mi salario. De repente, Henry extendió la mano y me empujó suavemente hacia el sofá. Se agachó hasta quedar a mi altura, con una expresión de resignación. Eres tú quien me está manteniendo, no yo quien te está secuestrando. ¿Puedes dejar de actuar como si quisieras escapar en cualquier momento? Abrí la boca, pero no logré decir nada. Él se puso de pie, sacó del bolsillo la tarjeta secundaria que le había dado, la que tramité en la recepción media hora antes, y la dejó sobre la mesa de centro. Escucha, su tono se volvió serio. Si te arrepientes, podemos terminar esto ahora. No he tocado ni un centavo. Puedes irte cuando quieras. Miré fijamente la tarjeta, con un nudo en la garganta. No era arrepentimiento. Era miedo. Miedo de no estar a la altura de esta vida. Miedo de que Henry descubriera que ni siquiera conozco todas las marcas de lujo. Miedo de que todo esto fuera solo un sueño. No quiero irme, dije en voz baja. Reuní valor y lo miré. Pero, ¿podrías enseñarme? ¿Enseñarte qué? Cómo ser un buen patrocinador, y quiero cambiar. ¿Podrías ayudarme también? Henry se quedó en silencio por un momento. Yo quería que la tierra me tragara. Pero entonces extendió la mano y me despeinó con cariño, haciendo que mi corazón se acelerara. Está bien, dijo con una sonrisa en los ojos. Empezaremos con la primera lección, que nuestro querido patrocinador aprenda a gastar sin temblar. Tomó el menú de servicios del hotel y lo puso en mis manos. Vamos, pide una cena ligera. Elige lo más caro. Abrí el menú y dudé entre los platos de 888 y 1288 yuanes, los más baratos. Pero al final pregunté. ¿Puedo pedir 2 platos de arroz frito? Henry asintió. Claro. Luego llamó directamente a la recepción y pidió todos los platos principales del menú. Me quedé pasmado. ¿No eran 2 platos de arroz frito? Él miró mi expresión de dolor y soltó una carcajada. ¿Te duele gastar? Asentí con sinceridad. Su dedo tocó suavemente mi pecho. Pero yo creo que tú mereces lo mejor. Así que esta vez invito yo. La próxima pedimos arroz frito, ¿te parece? Te mereces lo mejor, fue como una piedra cayendo en un lago, provocando ondas en mi interior. Lo miré y asentí sin pensar. Está bien. Cuando el camarero entró empujando el carrito de comida, yo estaba apoyado en la ventana mirando las luces de la ciudad. Henry se acercó y me pasó una copa de champán burbujeante. ¿Quieres probar? Tomé un sorbo y tosí al instante. Henry me dio unas palmaditas en la espalda, divertido, y de pronto señaló mi camisa. Mañana te llevo a comprar ropa. Esta solo tiene medio año. Las mangas ya están desgastadas.
Bajé la cabeza y vi los bordes deshilachados. Me di cuenta de que, a los ojos de Henry, yo probablemente parecía pobre de pies a cabeza. «Está bien», respondí con voz apagada, sintiendo un leve malestar. La cena llenaba toda la mesa. Henry cortó un trozo de filete y lo llevó a mi boca. «Abre». Lo tomé por reflejo. El jugo de la carne explotó en mi boca. «¿Está rico?», asentí. Pero luego lo vi usar el mismo tenedor para comer otro bocado. El pensamiento de un beso indirecto me hizo arder las orejas. Bajé la cabeza y bebí champán a toda prisa. «Bebe más despacio», me quitó la copa. «Si te emborrachas, nadie te va a cuidar». «¿No estás tú?», murmuré. Henry se detuvo un segundo y luego sonrió. «Cierto, estoy yo». «Entonces, bebe tranquila». Su mirada era tan suave que me puso nervioso. Afuera, las luces de la ciudad se apagaban poco a poco. Pero mi lujoso sueño apenas comenzaba. 05. Me desperté a las 7 de la mañana. La luz del sol se filtraba por las cortinas. Me tomó unos segundos recordar que estaba en la suite presidencial del hotel. El sofá-cama a mi lado estaba vacío. Anoche insistí en que Henry durmiera en la habitación principal mientras yo me quedaba en el sofá. A mitad de la noche me desperté y descubrí que tenía una manta encima, y que Henry dormía en el otro sofá, todo encogido por falta de espacio. Ahora ya no estaba. Entonces escuché el sonido del agua en el baño. Al girar la cabeza, vi su silueta borrosa detrás del cristal esmerilado. Desvié la mirada de inmediato. Justo entonces el agua se detuvo. La puerta del baño se abrió, y el vapor cálido con aroma a menta me envolvió. Cerré los ojos de golpe. «Si ya estás despierto, deja de fingir». Henry se rió. Abrí los ojos, incómodo, y lo primero que vi fue su torso desnudo, con gotas de agua resbalando por sus abdominales hasta el borde de la toalla. Cerré los ojos y me di la vuelta de inmediato. Él soltó una risa baja. «No me digas que aún eres virgen». «Claro que no», respondí, con las orejas rojas. «Solo que no estoy acostumbrado a ver esto tan temprano. Un patrocinador tan inocente no sirve». Se sentó a mi lado, su brazo húmedo rozó el mío. «Hoy tenemos un día ocupado, levántate ya». «¿Qué vamos a hacer?» «Plan de transformación», dijo, contando con los dedos. «Por la mañana compramos ropa, por la tarde vamos por el corte de cabello, y por la noche, ya veremos». Me senté de golpe. «¿No es demasiado?» Henry me tomó del mentón y lo giró de un lado a otro. «Tienes buen potencial, pero no sabes arreglarte». Su pulgar acarició mi barba incipiente. «Primero, a afeitarse». Sonó el timbre, era el desayuno. Henry fue a abrir, y yo corrí al baño. Al ver mi pelo hecho un desastre en el espejo, de pronto comprendí una cosa terrible. Tal vez me estaba empezando a gustar que él cuidara de mí. 06. En el estudio de peluquería, me sentí como un experimento rodeado por 3 estilistas Tony. «Tu cabello está bien, pero no tiene estilo. Tienes la cara pequeña, te quedaría bien un poco de flequillo. ¿Qué tal teñirlo de un tono frío, tipo té?» Miré a Henry en busca de ayuda, y él, con las piernas cruzadas, hojeaba una revista. «Escucha a los profesionales». Varias horas después, me quedé mirando fijamente al espejo. El flequillo ligeramente ondulado caía sobre mi frente, el color hacía que mi piel se viera más clara y todo mi aspecto lucía mucho más refinado. «¿Qué tal?», preguntó orgulloso el peluquero. Antes de que pudiera responder, Henry dejó la revista y se acercó, apartándome el flequillo con la mano. «Se ve bien». Su mirada era tan intensa que bajé la cabeza nerviosa. «Gracias». «De nada». Se inclinó hacia mi oído, su aliento rozándome. «Esto tiene un precio extra». Me sonrojé y fui a pagar mientras él reía suavemente detrás de mí. De noche, al volver al hotel, me desplomé en el sofá.
Henry me sirvió una copa de vino tinto. Celebremos el nuevo comienzo. Es exagerado, solo cambié de ropa. No solo eso, dijo mientras jugaba con las puntas de mi cabello recién teñido. Deberías verte ahora, lo bien que luces. Nuestro reflejo se proyectaba en la ventana de piso a techo, el impecable entraje, yo con la camisa nueva, como si viniéramos de mundos distintos pero, extrañamente, armoniosos. De repente pregunté. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? Él dejó de mover la copa, pensó un momento y respondió. Con un trabajo que paga 200.000 al mes, hay que ser responsable. Era cierto, pero no era lo que quería oír. Bebí en silencio. De pronto, me quitó la copa de la mano. Lo miré confundida. El silencio cayó entre nosotros. Henry me miró fijamente unos segundos y luego cubrió mis ojos con la mano. No me mires con esa expresión. ¿Qué expresión? Como un perrito abandonado, su palma estaba caliente. Me dan ganas de protegerte, pero también de molestarte. Podía oír mi corazón latiendo fuerte. Cuando soltó mi rostro, reuní valor y agarré su muñeca. Henry, ¿puedo? ¿Pagar un poco más por otro servicio? ¿Cuál? No dije nada, cerré los ojos y rocé suavemente su mejilla con mis labios. Cuando abrí los ojos, su expresión se congeló. Entré en pánico, a punto de disculparme, pero él me atrajo hacia su pecho. Eso sí cuesta extra, dijo con voz ronca, bajando la cabeza para besarme, con el sabor del vino en nuestros labios. Cuando me soltó, mi mente estaba en blanco, solo quedaba el calor en mis labios. ¿Te gustó el servicio? Retrocedí de golpe, casi me caigo del sofá. ¿Cómo pudiste besarme? Con calma, acomodó el cuello arrugado de su camisa. ¿No fuiste tú la que me besó primero? Pero te besé la mejilla. Sonrió. ¿Tan molesta? ¿Quieres que te devuelva el beso? Mis orejas se pusieron rojas. No quise decir eso. Él se rió. Lo sé, pero la próxima vez que pase, ¿puedo preguntarte primero? Asentí sin pensarlo, pero luego dudé y negué con la cabeza. De repente acarició mi cabello. Tonto. Su mano se retiró, pero el calor quedó, haciendo que mi corazón se acelerara. Era tan natural para él, incluso con un desconocido no se hubiera sentido avergonzado. Y esa sensación me hacía pensar que el beso era solo parte del trabajo. Eso me oprimió el pecho. Voy a ducharme. Corrí al baño, puse el agua lo más fría posible, intentando disipar la inquietud. 07. En el espejo, mis ojos estaban húmedos y había algo de confusión. Me limpié la cara con fuerza. Curtis, él es solo un hombre que te pagan para cuidarte, ¿por qué te preocupas? Salí de la ducha. Henry estaba en el balcón hablando por teléfono. Sí, he estado ocupado, no iré, dije que estoy ocupado. De espaldas, su voz era baja pero se notaba su impaciencia. Colgó y se volvió, suavizando su expresión al verme. ¿Terminaste? Asentí. Si tienes trabajo, ve. Tiró el celular en el sofá. No, ahora mi trabajo es acompañar al patrón. ¿Tienes hambre? Miré el teléfono nuevo que tenía, equivalente a 6 meses de mi sueldo. ¿Qué modelo tan caro usaría un modelo masculino? Parecía no conocerlo en absoluto. Henry, tomé valor, ¿ser modelo es difícil? Se quedó en silencio un momento. ¿Por qué preguntas eso? Porque no pareces alguien que necesite dinero. Me miró largo rato y dijo. Si te dijera que no tengo dinero, y que contigo solo estoy por interés, ¿aún me querrías? Asentí. Sí. Se sorprendió. ¿Por qué? Porque eres bueno. Salió sin pensarlo. Sus ojos cambiaron, una emoción compleja brilló, pero solo me dio un ligero golpecito en la frente. Tonto, vamos a comer que me muero de hambre. En el restaurante del hotel, cortaba mi filete mecánicamente, pensando qué pasaría si se acabara mi dinero,
Si él se enterara que soy pobre, ¿me despreciaría? ¿No te gusta?, preguntó Henry. No, le di un bocado, está delicioso. De repente limpió la salsa de mi boca con el pulgar. El gesto tan cercano casi me hizo caer los palillos. Las señoras en la mesa de al lado nos miraban con complicidad, y me di cuenta de que para otros éramos pareja. Eso me hizo sentir nerviosa. Dejé los cubiertos y con valor dije: si nosotros, si no estuviéramos en esta relación, ¿qué crees que seríamos? Callé porque no sabía si quería decir amigos, novios o algo más íntimo. ¿Qué seríamos? Sonreí negando. Nada. Pero él dijo: te perseguiría. Lo dijo con seguridad. Abrí mucho los ojos. ¿Qué? Rió con su copa de vino. Lástima que ahora me mantienes tú, patrón. Era broma, pero me sentí extrañamente triste. Si me quedo sin dinero, pregunté medio en broma, ¿me dejarías? Su expresión se volvió seria. Puedes probar. En el ascensor de regreso, ninguno habló. Miré nuestro reflejo en el espejo, el contraje, yo con su ropa, como de mundos diferentes pero extrañamente en armonía. ¿Qué miras?, preguntó de repente. Negué. Nada. De vuelta en la habitación, saqué la computadora y me senté a trabajar. Había querido renunciar muchas veces, pero temía quedarme sin nada, así que solo fingí estar enferma para tomar unos días libres. 08. Pero me di cuenta de que no podía concentrarme en absoluto. Henry estaba sentado en el sofá frente a mí, y con la mirada periférica veía sus largas piernas cruzadas casualmente. La manga de su camisa gris oscuro estaba arremangada hasta el codo, dejando ver sus antebrazos marcados. Sostenía un documento, y el sonido del roce del papel era particularmente claro en el silencio de la habitación. Me obligué a trabajar en serio, mis dedos golpeaban el teclado mecánicamente, las líneas de código rodaban en la pantalla, pero algo en mi garganta se apretaba sin razón. Aquí hay un error. Su voz grave explotó de repente cerca de mi oído, y su aliento cálido rozó mi oreja. Di un escalofrío y mis dedos teclearon un conjunto de caracteres incorrectos. No sé cuándo Henry se puso detrás de mí, su pecho estaba casi pegado a mi espalda, y a través de la delgada camisa podía sentir el latido constante de su corazón. ¡Qué error! Mi voz sonó ronca, casi irreconocible. Su brazo se extendió desde mi hombro y un dedo largo señaló suavemente la pantalla. En su muñeca llevaba un reloj mecánico discreto, cuyo cristal reflejaba la luz fría, creando un curioso contraste con el calor que emanaba de él. Su dedo trazó un círculo en el monitor. Aquí, la condición del ciclo está mal configurada. Su aliento me envolvía, mi respiración se volvió caótica. Temiendo que notara mi nerviosismo, intenté apartarme un poco hacia adelante, pero él me abrazó por completo. Al moverme, mi espalda rozó su pecho, y mi oreja tocó su mejilla. Entré en pánico total. Oh, ya entendí. Pero mis dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado, incapaces de concentrarse en el código. Su aliento me acarició la mejilla y me erizó los vellos de la nuca. Henry se volvió de repente hacia mí. ¿Por qué no corriges? Y yo, casi sin darme cuenta, también lo miré. Estábamos tan cerca que podía distinguir la sombra de sus pestañas y verme reflejada en sus pupilas. Su aliento rozó mis labios, y mi corazón latía tan fuerte que casi me dolían los oídos. El tiempo pareció congelarse. Su mirada bajó lentamente y se detuvo un segundo en mis labios, luego volvió a mirarme. Era una mirada profunda y oscura, como una pregunta silenciosa, o una advertencia peligrosa. Instintivamente, humedecí mis labios resecos. Henry contuvo el aliento, su brazo que me rodeaba se tensó un poco, y el calor atravesó la camisa fina quemando mi piel. De repente susurró mi nombre con una voz más ronca que de costumbre: Curtis. Concéntrate en el trabajo. Desperté de golpe, giré la cabeza con prisa y empecé a corregir, pero cuanto más cambiaba, más errores cometía. Henry soltó una ligera risa y finalmente se alejó un poco,
pero aún me abrazaba con un brazo. Su labio rozó mi lóbulo. Concéntrate, ¿por qué haces más errores cuanto más corriges? Su voz tenía un tono claramente burlón, y un sentimiento difícil de identificar. Mis orejas se pusieron calientes, y mi espalda parecía arder en llamas, llenándome la cabeza de calor. Cuando estaba a punto de colapsar, él agarró mi mano. Su palma era mucho más grande que la mía, y sus dedos largos cubrieron los míos con facilidad. El calor desde nuestra piel en contacto subió hasta la raíz de mi oreja. Fijé la vista en la pantalla, pero en el reflejo del televisor frente a mí vi mi rostro rojo. ¿Lo entiendes? Asentí apresuradamente, mi corazón parecía querer saltar fuera del pecho. Sus dedos rozaron mi mano antes de soltarnos, y esa pequeña zona de piel quedó extremadamente sensible, como si aún conservara su calor. Henry se enderezó, pero no se fue. Con un gesto natural, como si lo hubiera hecho 1000 veces, apartó unos mechones de mi nuca. Sigue, no te molesto más. 09. Respondí rígidamente, pero seguí cometiendo errores al teclear. Él no se fue, sino que volvió a sentarse frente a mí. Estábamos lejos, y no me miraba, pero me sentía inquieta, con cada célula gritando. Lo peor es que me di cuenta de que esperaba que se acercara de nuevo. De repente Henry levantó la cabeza. En ese instante en que nuestros ojos se cruzaron, me puse nerviosa. Voy al baño. Salí corriendo, mi corazón golpeaba fuerte dentro del pecho. Detrás de mí escuché su risa baja. ¿Quieres que te ayude? No, gracias. Me quedé en el baño mucho tiempo, respirando profundo para calmar el pulso acelerado. Pasó una semana. Todavía no me acostumbraba a estar tan cerca de Henry, así que para evitarlo, volví a trabajar en la oficina. Por la mañana, mientras me vestía, él despertó. Tan temprano, ¿a dónde vas? Tengo que ir a trabajar. Tú también puedes hacer algo por tu cuenta. Me sonrió. ¿No te preocupa que acepte trabajos extras? Me quedé pensativa un momento. ¿Lo harías? Negó con la cabeza. Claro que no. Con 200.000 al mes, prefiero descansar. Reí. Entonces sigue durmiendo un poco más, y cuando te levantes, llama para el desayuno. Asintió. Entendido, apúrate. Pero no esperaba que el día empezara soleado y terminara con tormenta, relámpagos y viento fuerte. Estaba en la entrada del edificio, mirando la lluvia torrencial. En la pantalla del móvil, la app de taxis mostraba una espera estimada de 2 horas como mínimo. Escuché pasos detrás, y el aroma familiar se acercó. Sabía que no trajiste paraguas. La voz de Henry sonó clara y grave cerca de mi oído. Me volteé y vi que sostenía un paraguas negro con mango largo. Las varillas eran delgadas y la lluvia goteaba por los bordes formando pequeñas salpicaduras en el suelo. ¿Por qué viniste? Mi voz tenía una alegría que ni yo misma había notado. Él inclinó el paraguas hacia mí, para llevarte a casa. Quise darle las gracias, pero un relámpago iluminó el cielo y el trueno estalló, haciéndome temblar sin control. Henry lo notó, pero no dijo nada, simplemente movió un poco el paraguas hacia mí. Vamos a casa. Apreté los labios y entré bajo su paraguas. No era muy grande, así que para no mojarse teníamos que estar muy cerca. Intenté mantener unos centímetros de distancia, pero pronto mi hombro derecho se mojó con las gotas que flotaban en el aire, y la camisa se pegó fría a la piel. De repente, Henry extendió la mano y me atrajo hacia su lado, apoyando la palma firme sobre mi hombro. No te mojes. Sentí el calor de su mano a través de la ropa. Me quedé paralizada. Su temperatura era más alta que la mía, tan cerca que podía oler su fragancia ligera, mezclada con la humedad de la lluvia, y mi corazón se aceleró sin razón. De repente noté que la mayor parte del paraguas estaba sobre mí, y el hombro izquierdo de Henry estaba completamente expuesto a la lluvia. Su traje se había empapado y el color se había oscurecido. Le advertí en voz baja: el paraguas está torcido. No importa. En ese momento tronó otra vez, y me acurruqué un poco más hacia él por instinto. Al doblar la esquina, un coche pasó a toda velocidad y levantó agua de un charco. Henry se giró de repente y me protegió con su cuerpo,
recibiendo toda la lluvia en su espalda y pantalones. Lo miré con los ojos muy abiertos. ¿Tú? Él bajó la mirada hacia mí, con gotas que caían por sus mechones de cabello, deslizándose por su nariz recta y colgando en su barbilla. Sin pensarlo, levanté la mano y con la manga limpié el agua de su rostro. Después de eso, ambos nos quedamos en silencio. Aparté la mano rápidamente, con las mejillas ardiendo. Gracias. Sus ojos se hicieron más profundos y la nuez de su garganta se movió. De nada, es lo que debía hacer. De repente noté que estábamos tan cerca que podíamos oír la respiración del otro. La lluvia era fuerte, pero no lograba cubrir el latido frenético en mi pecho. 10. De camino a casa, no pude evitar que un coche que pasaba a toda velocidad me salpicara. El coche pasó de largo. Henry se giró para intentar protegerme, pero llegó tarde. Me miró completamente empapada, con el ceño fruncido de frustración. Yo sonreí. No es tu culpa. Pero no esperaba que, siendo yo alguien que nunca se enferma, terminaría con fiebre. Acurrucada bajo las mantas, tenía frío por todo el cuerpo, pero al mismo tiempo me ardía de calor, y la cabeza me daba vueltas. La puerta se abrió suavemente, y Henry entró. Traía un vaso de agua tibia en una mano y un medicamento para bajar la fiebre en la otra. También había cogido un resfriado, y llevaba un suéter negro y holgado, las mangas remangadas hasta los codos, mostrando unos brazos limpios y definidos. Toma la medicina. Se sentó junto a la cama, puso la palma sobre mi frente, y frunció el ceño. Estás más caliente que antes. Instintivamente me eché un poco hacia atrás, con la voz ronca dije, lo haré yo sola. Pero Henry ignoró que intentaba ser fuerte, sostuvo mi nuca y acercó la pastilla a mis labios. Abre la boca. Presioné los labios, pero finalmente obedecí y puse la pastilla en la boca. Sin querer, la punta de mi lengua tocó su dedo. La sensación cálida duró un instante y me hizo sonrojar, pero él fingió no darse cuenta. Apoyó el borde del vaso en mis labios y con la otra mano sostuvo firme mi nuca, como si temiera que ni siquiera tuviera fuerzas para eso. Tragué despacio, el agua tibia me calmó un poco la sequedad. Bajé las pestañas sin atreverme a mirarlo y solo escuché su voz profunda cerca de mi cabeza. No vuelvas a forzar. ¿Qué harías si te quemaras el cerebro tras pasar la noche con fiebre? Anoche, cuando llegamos, nos duchamos y cenamos, luego me fui a dormir. En medio de la noche sentí un cansancio total y frío por el cuerpo. Pero no quería molestar a Henry, así que aguanté toda la noche. Cuando desayunamos, notó que mi cara estaba rara, tocó mi frente y estaba ardiendo. Cambió su expresión. ¿Tienes fiebre? Negué con la cabeza. Estoy bien. Quise ir a trabajar, pero no me dejó. Con un tono un poco molesto me dijo, ¿estarías tranquila si te quemaras el cerebro? Me quedé sin palabras. Entonces me acomodó suavemente en la almohada y me tapó con cuidado, como si cuidara algo frágil. Mi voz se ahogó en las mantas. No hace falta que hagas tanto. ¿Qué cosa? Que me cuides así. Bajé la mirada sin atreverme a mirarlo. No está en el contrato. Henry rió suavemente, apartó los mechones húmedos de mi frente. ¿Estás todo el día con el contrato, y no puedo querer cuidarte a mi manera? Me quedé muda otra vez. Quise decir algo más, pero su mano cálida cubrió mis ojos. Cierra los ojos, descansa un rato. Sin saber por qué, cerré los ojos. No sé cuánto tiempo pasó, mi conciencia se desvanecía, solo sentía que Henry se levantaba y luego el sonido del agua. Cuando el paño frío tocó mi frente, suspiré sin querer. Su mano estaba firme, dejó el paño unos segundos en mi frente y luego lo puso en mi nuca caliente. Entre sueño y vigilia murmuré, no tienes que ser tan bueno conmigo. ¿Por qué no? Mi voz bajó más, porque solo es un trato. Henry se detuvo un momento. La habitación estaba muy silenciosa, solo el aire acondicionado sonaba suave. En la penumbra, sentí que susurró muy cerca de mi oído. Yo decido si lo hago o no. Frotó suavemente mi cabeza y suspiró, tonta. Cuando desperté, ya era de tarde y el aire olía a algo dulce. Toqué mi frente, ya no estaba caliente, pero seguía con el cuerpo débil y dolorido.
Intenté apoyarme para sentarme, pero no tenía fuerzas ni para eso. No te muevas. 11. La voz de Henry llegó desde la puerta. Me giré a verlo. Él sostenía un cuenco humeante de arroz con verduras finamente picadas y se sentó junto a la cama con pasos suaves. La luz entraba por las rendijas de la cortina y le daba un borde dorado y suave. ¿Qué hora es? Mi voz estaba ronca y débil. Son las 3:30. Revolvió la sopa con la cuchara, el arroz blanco mezclado con las verduras se veía ligero y apetitoso. Henry tomó una cucharada, la sopló suavemente y la acercó a mis labios. Prueba. Quise tomarla, pero dije, yo sola. Él esquivó mi mano. Tienes 39 grados de fiebre, sería raro que pudieras sostener la cuchara. Era verdad, no tenía fuerza, así que abrí la boca y acepté la cuchara. La sopa estaba perfecta, el arroz bien cocido y suave, con un sabor ligeramente salado y delicioso. ¿Está buena?, preguntó. Asentí, pero la garganta se me apretó. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me cuidó así? No lo recordaba. Henry tomó otra cucharada, esta vez con un poco más de verduras. Come despacio. Sus movimientos eran suaves, cada vez soplaba la sopa antes de acercarla a mí. Si un poco de caldo se le pegaba a la comisura de mis labios, él lo limpiaba con el pulgar, y el calor de su piel era aún más fuerte que el de la sopa. La sopa se terminó rápido y noté una pequeña ampolla en la base del pulgar de su mano derecha. ¿Te quemaste? Tomé su muñeca. Henry intentó retirar la mano, pero la sostuve fuerte. Sonrió resignado. Me distraje cuando cocinaba y me quemé un poco, pero no pasa nada, no duele nada. Lo dijo como si nada, pero yo sentí un nudo en el pecho. Pasé el pulgar sobre la ampolla y susurré, como no va a doler. Antes de terminar, él se inclinó, juntó su frente con la mía y dijo en voz baja, la fiebre bajó. Su aliento rozó mi mejilla, una sensación cosquillosa. Su nariz casi tocaba la mía, sus pestañas proyectaban una sombra pequeña bajo sus ojos, tan cerca que podía contar cada pestaña. Henry. Lo llamé en voz baja. Él me miró, ¿sí? Gracias. Sonrió y acarició mi cabello. No hay de qué, tonta. La luz del sol se filtraba por las mantas, cálida y suave. De repente, sentí que esta enfermedad no había sido tan mala después de todo. A las 2 de la madrugada, un rayo partió el cielo nocturno, seguido de un trueno ensordecedor. Salté de la cama, sudando frío en la espalda. La lluvia golpeaba la ventana con fuerza, como un tambor urgente, cada golpe hacía vibrar mis nervios. Otro rayo iluminó la habitación con una luz blanca, apreté las sábanas hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Siempre he tenido miedo a las tormentas, y cuando hay truenos me escondo bajo las mantas, contando los segundos hasta que amanezca. Respiré hondo y traté de alcanzar el móvil en la mesita para poner música y ahogar el ruido. En ese momento, alguien tocó suavemente la puerta. ¿Estás dormida? La voz de Henry sonó clara y profunda desde afuera. Me quedé paralizada, sin saber si debía contestar. Voy a entrar. Antes de que respondiera, la manija giró. La luz del pasillo entró y dibujó la silueta alta de Henry. Llevaba pijama oscuro, abrazaba una almohada y su cabello aún tenía gotas de agua, como si acabara de lavarse la cara. Intenté sonar tranquila, ¿qué pasa? Henry se quedó en la puerta sin moverse, miró mi mano apretando las sábanas y dijo, tengo miedo de los truenos. Me quedé estupefacta, ¿qué? Repitió, tengo miedo de los truenos. Siempre he sido yo la que tiene miedo, pero él me dio una salida. Sonreí y me moví un poco al otro lado de la cama, entonces entra. 12. Henry cerró la puerta, y la habitación volvió a sumirse en la oscuridad. El colchón se hundió ligeramente, la esquina de la manta, fría al tacto, se levantó un poco, para luego calentarse rápido con el calor corporal. Entre nosotros había una distancia justa, nadie decía nada. Hasta que un trueno retumbó de nuevo, y yo temblé sin poder evitarlo. De repente, Henry se acercó.
Antes de que pudiera reaccionar, una mano cálida sujetó mi muñeca suavemente y tiró de mí, caí en un abrazo cálido. Su brazo rodeó mis hombros, y su palma cubrió mi oído, bloqueando parte del ruido del trueno. Me quedé tenso, con el corazón latiendo a mil. El pecho de Henry estaba pegado al mío, su latido se transmitía a través de la piel en contacto, firme y fuerte. Cuando el trueno cesó, él solo ajustó un poco la postura para que estuviera más cómodo, con la mano aún cubriéndome el oído como una barrera suave. No sé cuánto tiempo pasó, pero el trueno afuera se fue alejando poco a poco, la lluvia seguía igual de fuerte. Al escuchar su respiración tan cerca, noté que mi corazón empezaba a sincronizarse con el suyo. Quizás porque vio que aún no dormía, dijo, Curtis, ¿tienes algún deseo? Pensé un momento. En realidad siempre quise tener una tienda. ¿Qué tipo de tienda? Cualquiera. Quería una tienda porque me gusta que haya gente y movimiento, en realidad, lo que más temo es la soledad. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando ya casi me dormía, sentí un leve roce en la frente, como una pluma. La voz de Henry sonó junto a mi oído, tan baja que casi no la escuché, duerme, siempre estaré aquí. Quise levantar la cabeza para confirmar si eso fue un beso, pero el sueño me arrastró como una ola, y me perdí en los sueños. 13. Cuando desperté, el sol ya entraba por las rendijas de la cortina. Me encontré enredado con Henry como un pulpo, con las piernas cruzadas sobre su cintura. Henry estaba sosteniendo el móvil, apuntándome con la cámara. Me di cuenta y me sonrojé. Bórralo. Dicho esto, salté para arrebatarle el móvil. Él sujetó mi muñeca con facilidad, sonriendo, y bloqueó la pantalla. ¿Borrar qué? Estás adorable. A la luz de la mañana, entre ropas desordenadas, estábamos enredados como si la tormenta de anoche nunca hubiera existido. Pero algo parecía diferente. Ya no me escondía, y él parecía más alegre conmigo, incluso se burlaba un poco. Esa mañana, al levantarme, me quedé parado frente al espejo del baño, congelado. La manga de la camisa que llevaba era más larga, y entre la tela había un aroma que no era mío, fresco, mezclado con un leve olor a tabaco, como si la camisa hubiera sido calentada por el cuerpo de alguien. Me quedé inmóvil, frotando inconscientemente la manga con los dedos, recordando que anoche, cansado tras trabajar horas extras, me duché a oscuras y me puse cualquier camisa sin mirar. Ahora me daba cuenta, me había puesto la camisa equivocada. De repente, alguien golpeó la puerta, la voz de Henry se oyó a través de ella, hora de desayunar. Rápidamente retiré la mano y abrí el grifo, el sonido del agua cubrió mis latidos acelerados. Ya voy. Parece que no se fue, sus pasos resonaron unos momentos frente a la puerta antes de alejarse. Suspiré aliviado y miré otra vez la camisa, la sensación era demasiado ambigua. Me quise desabotonar para cambiarme, pero justo cuando estaba en eso, la puerta se abrió. ¿Por qué tan? Se quedó callado. Nos quedamos paralizados al mismo tiempo. La camisa colgaba a medio poner, dejando la espalda completamente expuesta a la luz de la mañana, por los nervios, la cintura estaba tensa. Henry miraba fijamente mi pecho, tragando saliva. Su voz sonó ronca, perdona. Rápidamente me subí la camisa a los hombros, sonrojado, ya casi termino. Entonces notó la camisa y dijo, te pusiste la ropa equivocada. Asentí. Él recorrió con la mirada mi cuerpo y de repente dijo, te queda muy bien. ¿Qué? Mi camisa. Se acercó y con los dedos levantó la manga caída, rozando mi muñeca con la yema sin querer, haciéndome cosquillas. Se acercó demasiado, su aliento cálido me envolvía. Contuve la respiración y vi cómo se arremangaba la camisa, esta camisa es tuya ahora. Se rió fuerte y acarició mi cabello, pero así pareces un niño que se puso la ropa de un adulto. Su tono era bromista, pero sin burla. ¿Quién dijo que tu ropa es tan grande? Le respondí con tono duro, aunque mis orejas ardían. No respondió, solo bajó la manga que había subido y la movió, no se ven las manos. Retiré la mano, pero él la sujetó suavemente, su pulgar acarició el hueso sobresaliente de mi muñeca, haciéndome temblar las puntas de los dedos.
Pero, se inclinó y su respiración rozó mi oreja. ¿En serio te queda mejor que a mí? Me quedé paralizado, con el corazón acelerado. Se rió bajo y volvió a subir la manga. No te enojes, pequeño, ¿en serio te queda bien? Le contesté molesto. ¿Quién es pequeño? Tengo 27, no 7. Henry solo es 3 años mayor que yo. Si yo soy un niño, él también. Asintió. Sí, sí, niño de 27 años. ¿Leche o café? Cambió rápido de tema, y no entendí al instante. Ya casi son las 9, hay que desayunar. La luz del sol detrás de él delineaba su figura delgada. Por alguna razón respondí, café con leche. Asintió, vale. Por la noche, estaba acurrucado en un rincón del sofá, la laptop sobre mis piernas, la luz de la pantalla era muy fuerte en la sala oscura. Ya era la 1 de la madrugada, faltaba la última parte del código, pero mis párpados pesaban demasiado para levantarlos. Escuché pasos detrás de mí, pero no quise mirar. ¿Todavía no terminas? La voz de Henry sonaba ronca, como recién despierto. Respondí con un murmullo y seguí tecleando, los ojos me ardían. El sofá se hundió y sentí su calor a mi lado. Henry se sentó junto a mí, con una taza de leche caliente en la mano. Toma. Me la pasó. La tomé sin pensar, al rozar su mano sentí un calor que me detuvo un instante. La temperatura era perfecta, ni muy caliente ni fría, con miel, justo el dulzor que me gusta. Gracias, dije bajito, y bebí un sorbo. Henry no dijo nada, tomó mi laptop, miró la pantalla y dijo, si quieres, puedo ayudarte a escribirlo. ¿Cómo sabes hacer de todo? Sonrió, lo estudié en la universidad. Si sabe programar, ¿por qué hace de modelo? Tenía curiosidad, pero no pregunté. Asentí, entonces, gracias por ayudar. Me miró, no tienes que ser tan formal conmigo. Sus dedos se deslizaron por el touchpad y escribió unas líneas de código. Me acerqué y sin darme cuenta apoyé la cabeza en su hombro. Al reaccionar, olí su suave aroma a gel de ducha mezclado con un leve olor a tabaco. Extrañamente, no quise apartarme. Henry no pareció importarle y siguió escribiendo, su brazo tocando el mío de forma natural. Su calor atravesaba la delgada ropa de dormir, mucho más agradable que el aire acondicionado. Después de un rato, me devolvió la laptop, listo, ve a dormir. Me acarició la cabeza suavemente. Le miré y vi que me observaba con ojos profundos en la penumbra. Por un momento pensé que me iba a besar, pero solo se quitó las gafas y presionó suavemente mi sien. Ya te salen ojeras, dijo en voz baja, termina lo demás mañana. Parpadeé con ojos cansados y respondí con un sí, borroso. Por alguna razón apoyé la cabeza de nuevo en su hombro y cerré los ojos. Henry pareció sorprenderse, luego rodeó mi espalda con un brazo, apoyándolo en mis hombros y apretando suavemente, duerme. Antes me habría acelerado el corazón y no habría podido dormir con esta cercanía, pero ahora, escuchando su latido tranquilo, me sentí increíblemente seguro. 14. En la cena del departamento por la noche, todos estaban de muy buen humor. Bajé la mirada al celular, en la pantalla aún estaba el mensaje que le había enviado a Henry media hora antes. Cena del departamento esta noche, no me esperen para comer. Él respondió rápido. ¿A qué hora termina? No estoy seguro. Mándame la dirección. Sin pensarlo mucho, compartí mi ubicación. Curtis, ¿por qué sonríes? Me preguntó Ryan, chocando mi hombro. Te he visto mirando el celular desde hace rato, ¿qué es tan divertido? Nada. Guardé el teléfono, pero una sonrisa involuntaria quedó en mis labios. La luz en la habitación privada del bar era tenue y cálida, sobre la mesa había varias botellas de sake, y entre las copas se mezclaban las risas de los compañeros. Curtis, otra copa. Ryan me pasó una taza de cerámica blanca con un líquido color ámbar que se movía suavemente. Dudé un momento, pero la tomé. La fría cerámica tocaba mis dedos, el sake entró dulce en la boca, con un ligero toque picante que bajó por la garganta y me calentó el pecho.
¿Qué tal? Se acercó Ryan con una sonrisa pícara. ¿Mejor que la última vez? Asentí y tomé otro sorbo. La dulzura está perfecta. Sabía que te gustaría, dijo con orgullo, agitando la botella y sirviéndome otra copa. La última vez en la actividad solo tomaste 2 y ya estabas listo para caer, esta vez practica más. No te preocupes, si te emborrachas yo te llevo a casa. Los demás empezaron a animar, el tintinear de las copas era claro y agradable. Después de unas copas, mis mejillas se calentaron, la luz se volvió más suave, todo parecía teñirse de un cálido resplandor. Creo que bebí demasiado. La luz en la habitación giraba, las risas de mis compañeros sonaban lejanas, como a través de un vidrio esmerilado. Quise lavarme la cara, me apoyé en la mesa para levantarme, pero mis rodillas flaquearon y casi me caigo. Finalmente me recuperé y caminé tambaleándome hacia el baño. Al lavarme la cara, el celular vibró en el bolsillo. Henry, ¿a qué hora termina? Miré la pantalla mucho tiempo, quise responder, pero mis dedos no respondían. De repente la pantalla se iluminó, era una videollamada. Me apoyé en el lavabo, los ojos enrojecidos, la corbata torcida alrededor del cuello. Qué raro, aunque bebí sake, la garganta me ardía como si hubiera tomado licor fuerte. Henry frunció el ceño, voy a recogerte. Y cortó la videollamada. Cuando regresé a la habitación, los compañeros ya estaban animados. Ryan me ofreció otra copa, la última. Negué con la cabeza, pero él me la metió en la mano. No seas aguafiestas. Mientras el líquido frío bajaba por mi garganta, recordé que Henry siempre me dice que no finja ser fuerte. Si me viera así, seguro se enojaría conmigo otra vez. Justo cuando pensé eso, la puerta se abrió de golpe y el bullicio se detuvo de inmediato. Volteé torpemente y vi a Henry en la entrada, su camisa negra hacía que sus hombros se vieran más marcados. Su mirada recorrió la mesa desordenada y finalmente se posó en la copa que yo sostenía. Los compañeros preguntaron confundidos, ¿quién es? Mi compañero de cuarto, respondí sin pensar. Henry levantó apenas una ceja. Se acercó y rodeó mi hombro con el brazo, firme pero sin apretar, dejándome inmóvil. Sí, compañero de cuarto, repitió pausadamente, con voz grave. Vengo a llevarlo a casa. Pero aún no terminamos, Ryan quiso decir algo, pero calló al sentir la mirada de Henry. Henry acarició suavemente mi hombro con un dedo. Últimamente ha estado trabajando hasta tarde en casa, está cansado. Cuando descanse, nos verá de nuevo. Tenía razón, he estado trabajando hasta tarde y realmente estoy cansado. Asentí. Sí, estoy cansado, me voy primero. Que se diviertan, nos vemos luego. 15. Solo cuando me metieron en el asiento del copiloto me di cuenta de que estaba algo enojado. ¿Estás enojado? Él se inclinó para abrocharme el cinturón, la punta de su nariz casi tocaba mi mejilla. Solo soy tu compañero de cuarto, ¿por qué tendría motivo para enojarme? Realmente estaba molesto. Lo miré fijamente, y de repente comprendí algo. ¿No será que? ¿Qué? ¿Estás celoso? Esa idea absurda salió sin querer. Él no respondió, soltó una ligera risa y aceleró de repente. El auto se lanzó hacia adelante, pegándome el respaldo al asiento. Entre la confusión, dije, Henry. No seas tan bueno conmigo. ¿Por qué? Me trabé al hablar. Me lo tomaría en serio. Su movimiento se detuvo, el auto quedó en un silencio aterrador, solo se escuchaba mi respiración agitada. Seguí hablando. Cuando termine el contrato, no te importará más, ¿qué haré entonces? Al siguiente instante, me dio un golpecito fuerte en la frente. ¡Qué tonto! Apoyé la cabeza en la ventana del auto, medio dormido, y escuché que murmuraba algo. ¿Qué dijiste? Nada, duerme. Las luces de neón entraban por la ventana, proyectando sombras cambiantes sobre su perfil. Confundido pensé que dijo algo como, ya es verdad desde hace tiempo.
Cuando Henry me ayudó a bajar del auto, mis piernas estaban tan débiles que casi no podía mantenerme. El viento nocturno me golpeó, el alcohol subió, todo a mi alrededor se volvió borroso y tembloroso. Él dijo en voz baja, ponte firme, voy por la tarjeta. Negué con la cabeza, no puedo, las piernas me fallan. Entonces ayúdame a sacar la tarjeta del bolsillo del pantalón. Metí la mano sin mucho sentido, pero él la sujetó firmemente, su aliento rozó mi oído, con voz ronca y contenida, ¿qué haces tocando todo así? Lo miré, solo podía ver su ceño fruncido y la mandíbula apretada. El alcohol me quemaba por dentro, mi razón parecía evaporarse, quedaba solo un impulso casi instintivo. Henry. Cuando me miró, levanté la cabeza y lo besé. Su respiración se detuvo un instante, pero no me rechazó. Al unirnos, sentí el sabor a menta que quedaba en sus labios, fresco y un poco dulce. Su mano atrapó la parte trasera de mi cuello, sus dedos acariciaban mi piel ardiente, y su respiración se volvió más pesada. «¿Estás borracho?», susurró entre los labios con voz ronca. «No». Seguí besándolo con terquedad. Él perdió el control, tomó la iniciativa y profundizó el beso, con su lengua abriendo la mía, explorando cada rincón sensible. Me quedé sin aliento, débil, solo pude sujetarlo de los hombros para respirar. «Seguiremos adentro». Apoyó su frente contra la mía, su pulgar limpió el brillo húmedo de mis labios. La puerta se abrió. Me llevó adentro tambaleándome, mi espalda contra la pared fría de la entrada. Henry me sujetó por la cintura y me besó con fuerza, como castigándome. Sus labios y dientes olían a alcohol, sus respiraciones calientes se entrelazaban sin poder distinguir a quién pertenecían. Me agarró firme por detrás de la cabeza, me aplastó contra la pared, sin dejarme mover. Sus besos bajaron al lado del cuello, haciéndome estremecer. «Duele». «Si duele, acuérdate», mordió mi lóbulo de la oreja, con un aliento ardiente, «la próxima vez que dejes que otro te emborrache, verás cómo te castigo». 16. Cuando desperté, la luz del sol ya se filtraba por las rendijas de las cortinas y caía sobre las sábanas revueltas. Un brazo descansaba sobre mi cintura, pesado y con una presencia imposible de ignorar. La respiración de Henry rozaba suavemente mi nuca, cálida y húmeda, como una posesión silenciosa. Intenté moverme con cuidado, pero él me sujetó la cintura con fuerza y me atrajo hacia su pecho. «¿Despertaste?». Su voz ronca por el sueño, sus labios rozaron detrás de mi oreja. «Vuelve a dormir un poco más». Me sonrojé, y los recuerdos de anoche regresaron poco a poco, sus besos, su calor, su jadeo cerca de mi oído cuando perdía el control. «Henry». «¿Qué somos nosotros?». Él rió suavemente, «novio o esposo, elige uno». «¿No hay otras opciones?». Pregunté bajito. De repente se dio la vuelta y me atrapó bajo su peso, con la nariz tocando la mía. «¿No quieres hacerte responsable?». Negué con la cabeza repetidamente, «No, no es eso». Él sonrió, «Entonces elige». Lo pensé un momento, «Novio». Asintió, «Está bien, novio». Desde que confirmamos nuestra relación, la posesividad de Henry hacia mí fue casi descarada. Estaba en una videollamada cuando la puerta se abrió de repente. Unos pasos conocidos se acercaron hasta detenerse a mi lado. Sin levantar la vista, extendí la mano para agarrar mi taza de café en el borde de la mesa, pero tocó una mano cálida. Henry, sin que me diera cuenta, había tomado mi taza y le estaba sirviendo un nuevo café americano caliente. «Se había enfriado», dijo en pocas palabras, devolviéndome la taza. «Ahora puedes tomarlo». Lo miré con desdén, pero él llevaba puesta esa pijama que siempre decía que era demasiado llamativa, con el cuello ligeramente abierto y la marca de fresas que él insistió en dejarme en el cuello. «¿Cómo entraste?». Bajé la voz, mientras veía de reojo las miradas curiosas de mis colegas en la videollamada. Henry fingió no escuchar, apoyó una mano en el borde de mi escritorio y se inclinó para ver la presentación en mi pantalla. «Hay un problema en esta parte de la lógica». Su pecho casi tocaba mi espalda, y el aroma a cedro mezclado con un leve olor a tabaco me envolvía. Me sonrojé. «¿Dónde?».
Aquí, tomó mi mano y movió el cursor en la pantalla sobre varias líneas. Reescríbelo. Ryan sonrió con picardía, tu compañero de cuarto parece que no es un simple compañero. Henry respondió, no es compañero de cuarto. Ryan abrió mucho los ojos, entonces, ¿qué es? Henry sonrió, Curtis, tú dime. Mientras hablaba, se rascó el cuello. Todos vieron la marca de fresas. No supe qué decir y cambié de tema, por hoy terminamos, volveré pasado mañana y seguimos con esto. Y colgué la videollamada. Rechinando los dientes, dije, ¿lo hiciste a propósito? Él sonrió y asintió, sí, a propósito. ¿Cómo podría gustarte y no querer que lo supieran? Ahora me doy cuenta de que el amor de Henry siempre fue descarado, como el sol del verano, tan brillante que no había dónde esconderse. Pero los momentos felices siempre son breves. Me quedé sin dinero. Después de pagar el último alquiler, el número frío en la pantalla de mi teléfono me lo recordó. Lo miré mucho tiempo hasta que la pantalla se apagó sola. 4 millones no duran nada, y ese dinero marcó un inicio absurdo para mi relación con Henry. Gasté dinero para comprar su tiempo, su cuidado, su ternura, su cariño. Pero ahora, ni siquiera puedo invitarlo a un café decente, ¿qué derecho tengo de mantenerlo a mi lado? Eran las 8 de la noche cuando Henry entró. Yo estaba en el sofá, perdida en mis pensamientos. Traía en la mano ingredientes recién comprados, y su abrigo negro aún tenía gotas de lluvia nocturna. Al verme, esbozó una ligera sonrisa, ¿tienes hambre? Hoy cocino pasta con mariscos. Abrí la boca, la garganta se me apretó, a Henry. ¿Mm? Dejó las bolsas y me acarició el cabello. ¿Qué pasa? Apreté los puños y respiré hondo, terminemos. 17. Se detuvo en seco, el aire se volvió pesado en un instante. ¿Qué? Su voz era suave, pero tensa, como la calma antes de una tormenta. Bajé la mirada, sin atreverme a verlo a los ojos, en realidad soy un pobre que ganó 4 millones en la lotería, y ya se acabó el dinero. Ya no puedo comprar tu tiempo. El silencio se extendió por la habitación, como un cuchillo romo que poco a poco cortaba mis nervios. Finalmente, Henry habló. ¿Quieres decir? Ya no tengo dinero, sonreí amargamente. No puedo mantenerte. Otro silencio. Entonces él rió. No fue una risa sarcástica ni fría, sino una risa genuina y feliz. Me quedé paralizado y levanté la cabeza para mirarlo. Sus cejas se relajaron y sus labios formaron una sonrisa brillante que nunca antes había visto. Me tomó la barbilla y me obligó a mirarlo. Curtis, ¿hablas en serio? ¿Qué? ¿Me vas a echar porque estás aburrido o porque dejaste de quererme, o por qué? Se detuvo y sonrió más profundo. ¿Por qué no tienes dinero? Sentí calor en las orejas y quise esquivar su mirada, pero él me sostuvo firme. Gruñí, no puedo vivir de ti gratis, ¿no? Henry rió bajo y se inclinó, rozando mi nariz con la suya, ¿y si te digo que sí puedo mantenerte gratis? Me quedé congelado, el corazón me latió con fuerza. Su aliento rozó mis labios y dijo con voz profunda y clara, sin dinero, sin contratos, solo tú. Luego sacó una tarjeta negra, esto es para ti, gástalo como quieras. Aunque no tenía tarjeta negra, sabía que quien la tenía un estatus especial. Lo miré, ¿tú? Dijo, ya te dije que no te enojes y no menciones romper conmigo. Asentí, está bien. En realidad no soy modelo, soy el dueño del bar donde nos conocimos. Y tengo decenas de esos bares por todo el país. Me miró y, al ver que no reaccionaba mucho, continuó, también tengo varios hoteles, incluyendo este donde vivimos ahora. En realidad ya lo sospechaba, aunque no fuera un magnate, seguro no le faltaba dinero. Pero no esperaba que fuera tan generoso. Quise decir algo, pero él bajó la cabeza y besó mis labios, con la punta de la lengua abriendo suavemente mi boca, susurrando entre besos, tonto, no pienses en dejarme. No te digo esto para que pienses que te engañé, sino para que sepas que no nos faltará dinero, lo mío es tuyo.
Balbuceé, está bien. Henry comenzó a consentirme aún más, la nevera se llenó de mis comidas favoritas, con etiquetas que decían exclusivo para Curtis. En el armario apareció una fila de camisas nuevas con las iniciales SY bordadas en el puño. Incluso la factura de mi teléfono un día apareció pagada por Henry. Chasqueé los dientes y le mostré el teléfono. ¿Qué haces? Elogió una revista sin levantar la cabeza. Te mantengo. No necesito eso. Si necesitas, me interrumpió, tiró de mi muñeca y me atrajo hacia él. Cuando tú me mantenías, no eras tan orgulloso. Una noche, recostado en su pecho jugando con sus dedos, pregunté de repente, ¿por qué aceptaste trabajar conmigo? Él guardó silencio un momento, y luego su pulgar acarició mi dedo anular. Al principio me parecías divertido, pero después me di cuenta que ya te había amado. ¿De verdad? ¿De verdad? Si fuera otra persona y me diera 2 millones, bajó la cabeza y mordió mi lóbulo, no te habría cuidado así. Me sonrojé al instante, y entendí que realmente me quería. 18. Debido a que en la empresa siempre me hacían quedarme horas extras de manera irracional, ya no lo soportaba más, así que renuncié. Pero ese día, justo cuando la pantalla del teléfono de Henry se encendió, yo estaba acurrucado en el sofá esperando que él preparara la cena nocturna. Su teléfono estaba sobre la mesa de centro, y de repente apareció un mensaje en la pantalla. Papá, ¿has pensado en el matrimonio arreglado? Nos vemos el sábado que viene. Esa chica se graduó en una universidad extranjera de renombre, tiene éxito en su carrera, sus familias están a la par, y será muy beneficioso para tu desarrollo. Miré ese mensaje, sentí que algo me bloqueaba la garganta, hasta la respiración se me hizo lenta. Desde la cocina se oía el ruido de la sartén moviéndose. Henry tarareaba una canción desafinada. ¿Matrimonio arreglado? Henry nunca me lo había mencionado. Apreté el cojín, hundiendo los dedos en la tela suave. La frase, familias a la par, me empezó a hacer daño por dentro. La comida está lista. La voz de Henry vino desde atrás, con una sonrisa relajada. Me sacudí el shock, forcé una sonrisa. Huele delicioso. Él llegó con 2 platos de fideos fritos con mariscos, todavía llevaba puesta esa ridícula delantal de dibujos animados. Al ver mi expresión, se detuvo. ¿Qué pasa? Nada. Bajé la cabeza y tomé el plato, moví los fideos con los palillos, pero no pude comer ni un bocado. Solo estoy un poco cansado. Me miró fijamente por 2 segundos, de repente me agarró la barbilla y me obligó a mirar hacia arriba. Curtis, cuando mientes, te tiemblan las pestañas. Mi corazón se contrajo fuerte, aparté la mirada. De verdad, no pasa nada. Guardó silencio un momento, luego tomó el teléfono de la mesa, desbloqueó con la huella digital y la pantalla se iluminó. Ahí estaba el mensaje. El aire se volvió denso en un instante. Fue decisión de mi papá, explicó rápido, yo nunca estuve de acuerdo. Pero tampoco puedes rechazarlo, ¿verdad? Sonreí amargamente. De todas formas, no somos del mismo mundo. Henry de repente agarró mi muñeca. Curtis, mírame. Le miré, sus ojos brillaban intensamente. Dame una semana, resolveré todo. ¿Y después? Mi voz tembló. ¿Te casarás arreglado y yo seré tu amante clandestino? Se quedó paralizado. Esa reacción me dolió el corazón. Me quité la mano, dejé la tarjeta secundaria sobre la mesa. Gracias por tus servicios este tiempo. Al salir del hotel, Henry no me siguió. Me quedé en la calle, con las luces de neón parpadeando y la gente pasando sin parar. De repente supe que ese sueño hermoso finalmente había terminado. Al salir por la puerta giratoria del hotel, no pude evitar mirar atrás. La suite presidencial en el piso 38 parecía un palacio inalcanzable en las alturas. El teléfono vibró, era un mensaje de Henry. ¿Dónde estás? No respondí, metí el teléfono en el bolsillo. El taxi me llevó a mi viejo y pequeño apartamento de alquiler. Afuera las luces de neón se encendían una tras otra, como un silencioso ritual de despedida. Al abrir la puerta de casa, el polvo me hizo toser.
llevaba meses sin habitarse, el olor a humedad llenaba la habitación, en el sofá estaba tirada una camiseta vieja que usé antes de ganar el premio. Me dejé caer en el sofá, mirando las grietas en el techo, el teléfono vibraba frenéticamente, la pantalla mostraba llamadas de Henry 7 u 8 veces, hasta que todo quedó en silencio. Esa noche, apareció un nuevo mensaje. Estoy abajo de tu casa. Corrí a la ventana y abrí un poco la cortina, abajo había un Mercedes negro, Henry estaba apoyado en el auto fumando, la chispa del encendedor parpadeaba en la oscuridad. Me vio hacia la ventana y enseguida me aparté, con el corazón latiendo a 1000. El teléfono volvió a iluminarse, baja, hablemos. Mordí mis uñas y di vueltas en la habitación, pero finalmente agarré la chaqueta y bajé corriendo. El viento frío me hizo estremecer. Henry apagó el cigarrillo y se acercó a grandes pasos. El traje estaba arrugado y la corbata floja. ¿Por qué no contestaste? Su voz estaba ronca. 19. No hay nada que decir. Bajé la mirada hacia mis zapatos, tu papá tiene razón, eso te ayudará en tu futuro, y yo no puedo ayudarte ni darte nada. Curtis apretó mi mano con fuerza, mírame. Le miré, sus ojos estaban rojos. Resolveré lo del matrimonio arreglado, dijo despacio, dame tiempo. Mi voz temblaba, y luego, ¿crees que tu papá aceptará que estés con un hombre? Eso es asunto mío. De repente me solté de su mano. Pero esta es mi vida, y el amor sin el apoyo de la familia no tiene futuro. Si estamos juntos por la fuerza, solo será un desastre. El viento agitó su cabello, estábamos parados bajo un farol, como dos mundos separados por una línea invisible. Apreté los puños, no quiero ver en las noticias que te casas con otra persona, ni quiero ser tu amante en secreto. Henry dio un paso adelante y me abrazó fuerte, su corazón latía rápido y fuerte, haciendo vibrar mis oídos. Apretó los brazos, no pasará, confía en mí, ¿sí? Oloré su aroma familiar y las lágrimas se me escaparon sin poder evitarlo. Una semana, me susurró al oído, una semana y vendré a buscarte. Finalmente lo empujé. Di 2 pasos atrás y me limpié la cara, no vengas, hagamos como si nunca nos hubiéramos conocido. Su expresión se congeló, ¿Curtis? Adiós, Henry. Me giré y corrí hacia las escaleras sin mirar atrás. Al cerrar la puerta, me dejé caer contra ella y escondí la cara en las rodillas. El teléfono vibraba en mi bolsillo, saqué el mensaje del banco, cuenta terminada en XXXX, ingreso de 5,000,000 yuanes. Nota, el dinero es para ti, pero no significa el fin, sino un nuevo comienzo. Dame una semana para arreglar todo, Curtis, por favor no me abandones, te lo ruego. Esas palabras me quemaban por dentro. A la mañana siguiente, el teléfono vibró de nuevo y casi me caigo de la cama. Era un número desconocido. ¿Hola? Una voz femenina respondió, ¿Curtis? Soy la directora financiera del grupo. Henry me pidió que te contactara. De inmediato desperté, ¿dónde está Henry? Henry voló a Singapur esta mañana. Antes de irse, me pidió que atendiera cualquier asunto tuyo. Si necesitas algo, llama a este número. Mi cabeza daba vueltas y pregunté mecánicamente, ¿cuándo regresa? Estima que en una semana. Colgó y me quedé sentando en la cama. Pasé 3 días como un fantasma. En la mañana del 4.º día, sonó el timbre. Con el cabello alborotado abrí la puerta y vi a 2 hombres en uniforme. Curtis, Henry nos envió para entregarte algo. Entraron con 3 cajas grandes, la primera llena de ropa, toda de Henry. La segunda con sus artículos de aseo. La tercera, todos mis snacks favoritos. Me puse a llorar de repente, tomé el teléfono para llamar, pero aguanté. En la mañana del 7.º día, me despertaron golpes en la puerta. Curtis, abre. Era la voz de Henry. Corrí descalzo y abrí, sin verlo bien me abrazó. Ya arreglé todo. Ya no hay obstáculos entre nosotros. Curtis, ¿puedes escucharme ahora? Estaba en su abrazo, con los ojos ardiendo, suéltame primero.
No. Me apretó más y murmuró, Curtis, me gustas muchísimo. No puedo vivir sin ti. Me quedé paralizado en su abrazo, el corazón casi se me para. Su voz estaba contra mi hombro, no es por el dinero, ni por mantenerte, es porque eres tú. ¿Puedes responderme ahora? Me sostuvo la cara y juntó su frente con la mía, ¿quieres salir conmigo? No es un arreglo, solo una relación normal. La luz del sol entraba por la puerta, el brillo dorado en sus pestañas resplandecía. 20. Extendí la mano y toqué su rostro. ¿Sabes cómo he pasado estos días? Él asintió. Con sufrimiento, miedo, dolor, injusticia, tristeza. Sí, tenía razón. Yo estaba sufriendo, dolida, triste. Quizás él también, por eso lo dijo tan claro. De repente sonreí. Él ya había dado 99 pasos, ¿qué importaba si yo daba el último? Asentí. Está bien. Después de todo, solo era una ruptura. El sol siempre vuelve a brillar, igual las personas, pero no hay que rendirse antes de que pase. Los ojos de Henry brillaron. Me abrazó y me pegó contra la pared. ¿Aceptaste? Asentí. Sí. Me atrapó entre su pecho y la pared, y todo mi aire era su aroma. Me besó hasta que me costó respirar, intenté apartarme. Él entrecerró los ojos y amenazó apretando mi cintura. Si te vuelves a esconder, verás lo que hago contigo. Antes de que pudiera responder, me levantó en brazos. Grité y agarré su cuello. ¿Qué haces? A ducharnos. Avanzó hacia el baño. Juntos. Cuando abrió la ducha, entendí lo que iba a pasar y me apoyé en su pecho nerviosa. Espera. El agua caliente empapó mi camisa, la tela se pegó transparente a mi cuerpo. La mirada de Henry se volvió oscura, y con calma desabrochó el primer botón de mi camisa. Curtis, ¿sabes cómo he aguantado esta semana? Tenía miedo de que no me quisieras, que me dejaras, que te fueras a escondidas. No sabía si buscarte o no. ¿Y si te encontraba y me dejabas? Al ver su desconcierto, me dolió el corazón. Le acaricié la cara. No te dejaré. Él se quebró. Está bien. Estábamos apretados en una cama individual comiendo comida para llevar cuando ya era de noche. Henry insistía en darme de comer. Me llevó un dumpling de camarón a la boca, y justo cuando iba a abrir, él apartó el bocado. Primero, respóndeme. Agitó los palillos. ¿Por qué me elegiste aquel día en el bar? Tomé el dumpling y me lo metí en la boca. Ya lo expliqué antes. Pero quiero escucharlo otra vez. Balbuceé. Porque parecías el más caro. Él arqueó la ceja. ¿Eso es todo? ¿Y por qué fuiste el primero que me habló? Henry dejó los palillos y me acarició la cabeza. Tonto. ¿Sabes por qué fui hacia ti? Negué con la cabeza. ¿Por qué? Se acercó, su nariz casi tocó la mía. Tu mirada perdida, parecías un animalito desorientado. Me sonrojé y traté de aparentar calma. Henry, ¿te gusta rescatar animales callejeros? Él se puso serio de repente. Solo quiero llevarme a casa a este animalito. El aire quedó quieto, solo el zumbido del aire acondicionado. Miré las marcas de dientes en su clavícula, y mi corazón latía desenfrenado. Henry. Susurré. No puedo ayudarte con tu carrera. Pero no solo tengo carrera, también tengo vida. Y en mi vida solo hay lugar para ti. Tu llegada fue una sorpresa, una esperanza, como cuando ganaste la lotería. Me sorprendí. ¿Cómo no supiste? Lo revisé, tenía que asegurarme de que no eras un fraude. Hablaba con toda seguridad. Entonces, ¿quién engaña a quién? Me lancé a agarrar su cuello, pero él me tiró hacia abajo. Curtis. Dejó de bromear. ¿Ahora quieres decirlo? ¿Decir qué? ¿Qué me quieres?
Mis mejillas ardieron al instante. Es demasiado cursi. ¿No quieres? Sus dedos amenazaban en deslizarse por mi cintura. Si no, te haré cosquillas. No, está bien. Atrapé su mano revoltosa y respiré hondo. Te quiero. Henry besó mi punta de la nariz. Dilo otra vez. No. Entonces armaré un escándalo, rodando por el suelo. Henry, qué infantil. Él se rió y me abrazó, apoyando la barbilla en mi cabeza. Sí, soy muy infantil. 21. Afueras, el canto de las cigarras en la noche de verano. Me recosté en su pecho, escuchando su latido constante, y recordé la pregunta. Oye, ¿cómo resolvieron lo del matrimonio arreglado? Henry jugueteaba con mis dedos, con tono relajado. Dimos algunos negocios. ¿Cuánto dinero? Unos cuantos miles de millones. Lo dijo sin importancia. ¿Miles de millones y no importa? ¿Te arrepentiste? Él me apretó la nuca. Contesté en voz baja. Lo siento. Henry levantó mi cara con seriedad. Nunca vuelvas a decir esas 3 palabras. Enterré mi rostro en su pecho. Sí. A la mañana siguiente, al despertar frotándome los ojos, vi un conjunto de ropa listo al lado de la cama. Henry estaba frente al armario, ajustándose la corbata, impecable como un modelo. Levántate, hoy te voy a presentar la casa. ¿Qué casa? La mía. ¿Qué? No te pongas nervioso, solo vamos a comer. ¿No nervioso? Imposible. Su casa estaba en la montaña, a las afueras, y después de pasar por la puerta de hierro, había que rodear 10 minutos en el jardín. Mis rodillas temblaban, pero Henry me sostuvo con firmeza. ¿Tienes las manos tan frías? Frunció el ceño y subió el aire acondicionado. ¿Tu papá sabe que te gustan los hombres? Antes no, ahora sí. ¿Y no se opondría a nosotros? No. La mansión parecía un palacio europeo. El mayordomo nos guió por un largo pasillo y yo pisaba con cuidado para no hacer ruido. La puerta del salón estaba abierta, y se oían voces. Llegó Henry. Una voz femenina sonó. Me detuve, miré y vi a una mujer con hipao sentada en el sofá, con rasgos parecidos a Henry. Al lado estaba el papá de Henry, impecable en traje, con una presencia que me hizo doler el estómago. Papá, mamá. Henry me tomó de la mano y entramos. Este es Curtis. Me incliné rígidamente. Mucho gusto, tío, tía. La mirada del papá de Henry fue como un escáner, deteniéndose 2 segundos en mis gemelos. Siéntense. La cena era exquisita, cada plato parecía una obra de arte. Cortaba el filete con cuidado para no hacer ruido. ¿A qué te dedicas, Curtis? Preguntó la mamá de Henry con amabilidad. Soy programador, pero renuncié hace poco. ¿Por qué ganaste la lotería? El papá de Henry interrumpió, con mirada aguda. 5 millones, después de impuestos 4. ¿Cuánto te queda? Mis cubiertos cayeron, la carne se fue al servilleta. ¿Él revisó hasta eso? Papá. Henry me advirtió en voz baja. Respondí honestamente. Me quedan 5 millones, Henry me los transfirió hace poco. El papá bajó la copa. Eres honesto, pero... La mamá le lanzó una mirada. Cállate. Se volvió amable hacia mí. No te pongas nervioso, tiene sus defectos. Henry apretó mi mano bajo la mesa, seca y tibia. El papá volvió a hablar. Henry siempre ha sido terco, renunció a 30.000 millones solo por ti. ¿30.000 millones? ¿No eran unos cuantos miles de millones? Sentí la garganta apretarse. Sé que no merezco. Él me interrumpió. Ustedes dos deciden si merecen o no. Solo te pregunto, si no hubieras ganado la lotería, ¿habrías aceptado estar con él?
Lo miré a los ojos. No. Henry apretó mi mano. Porque si no hubiera ganado, nunca habría ido a ese bar. Mi voz se calmó. Pero ahora, con o sin dinero, lo tengo claro. El papá me miró unos segundos y levantó la copa. Bien, brindemos. Cuando salimos ya era tarde, y me desplomé en el asiento del copiloto como si hubiera luchado una batalla. Henry me acarició la cabeza. A mi papá le gustas. Si siempre me mira mal. Él sonrió y arrancó el coche. A todos les mira así, y nunca bebe con alguien que no le guste. Suspiré aliviado. ¿Eso significa que aprobé? Sí, aprobaste. Sonreí. Seguro es porque le importa si te quiere. Henry frenó de repente y me sostuvo la cara. No es eso. Mi papá te acepta no por mí, sino porque tú eres genial. Esa frase casi me marcó para toda la vida. 22. Le besé mirando hacia arriba, saboreando el retrogusto del vino tinto y la tensión aún presente. ¿Vamos a casa? Me preguntó apoyando su frente contra la mía. Asentí. Sí. El coche volvió a adentrarse en la noche. Mi mente giraba sin parar. Esta absurda relación que empezó por dinero había terminado dándome algo más valioso que eso. El estudio de la casa de Henry era tan grande que podía jugar baloncesto allí. Me agaché frente a la ventana que llegaba al suelo, preocupada mirando el saldo de la cuenta. Parecía mucho, últimamente, siempre estaba gastando el dinero de Henry, pero sentía cada vez más que era como comer sin producir. ¿Qué miras? Henry se acercó por detrás, su cabello recién lavado aún goteaba. Me apoyé en su pecho. Buscando trabajo, no puedo seguir gastando tu dinero para siempre. Él sonrió suavemente, su barbilla húmeda rozando mi cuello. ¿No es mi dinero también tuyo? No es lo mismo, quiero ganar mi propio dinero. Henry levantó una ceja, luego me levantó y me puso frente al escritorio. Justo a tiempo, mira esto. En la pantalla de la computadora había un plan de negocios, plan para un restaurante temático para parejas. ¿Esto? Tú pones la idea, yo el dinero. Siempre dices que quieres abrir una tiendita, ¿no? Miré el plan, columpios para dos, mesas con proyección interactiva e incluso una promoción de descuento por beso. Esto es muy cliché. Él se rió y mordió mi oreja. Sí, es cliché, pero el mercado actual es así. Y cuando abra, primero probaremos lo del descuento por besos. Sentí calor en las orejas. Durante los 3 meses de preparación del restaurante, vi a Henry en el trabajo, decidido y con mirada afilada, muy distinto a cuando se hacía el tierno conmigo. ¿Aún no te dan el permiso de bomberos? Según el proceso debería estar listo. ¿Quieres que vaya yo? Colgó y me guiñó un ojo. Listo. Le di un pulgar arriba. Henry, eres un crack. Se acercó y me abrazó por detrás, apoyando la barbilla en mi hombro. ¿Terminaste de programar? Sí, y le puse un detalle extra, abrí la demo. Si 2 personas piden juntas y superan 199 yuanes, la pantalla lanza fuegos artificiales. Henry giró mi cara y me besó. Mi esposo es un genio. Hay empleados mirando, lo aparté rápido. Afuera, varios meseros se rieron y se alejaron. El día de la apertura, había fila en la puerta. El cliente número 88 es gratis. Henry levantó un ticket. Soy yo. Vestía traje, parecía un cliente normal, pero en sus ojos brillaba orgullo. Al cerrar, el sistema de caja mostró 180,000 yuanes en ventas diarias. Miré el reporte sin poder creerlo. Henry me pasó una copa de champán. Curtis, felicidades. Las burbujas estallaron en mi lengua, dulces con un toque amargo. Miré a las parejas en el restaurante y recordé al Curtis perdido en el bar. La vida es extraña, un boleto de lotería, un malentendido, y terminé encontrando a alguien para toda la vida.
Cerramos casi a medianoche. Henry, un poco ebrio, insistió en cargarme para volver a casa. ¿No te importa la imagen? Me reí acurrucada en su espalda. Solo me importas tú. Me levantó brincando un poco. Curtis. ¿Sí? Abramos otra sucursal el próximo año. El viento desordenó su cabello y las estrellas brillaron en sus ojos sonrientes. Apreté los brazos alrededor de su cuello y susurré, «Está bien». 23. En el aniversario del restaurante, Henry me vendó los ojos con misterio. ¿Otra sorpresa? Agarré su muñeca mientras él me guiaba. No mires, rió con su voz cálida, su aliento rozando mi oído. Nos detuvimos, y una melodía de jazz familiar llenó el aire, la música característica del bar 20. Al quitarme la venda, me quedé paralizado. El reservado donde estuvimos un año atrás, en el mismo lugar, con la copa en la mesa idéntica. Henry estaba frente a mí, impecable en traje. ¿Recuerdas este lugar? Se me apretó la nariz, claro que sí, este fue el inicio de mi suerte y felicidad. De repente se arrodilló y sacó una pequeña caja de terciopelo. Hace un año me preguntaste si podía mantenerte, ahora te pregunto si quieres casarte conmigo. Abrió la caja, mostrando un anillo con un zafiro que brillaba bajo las luces del bar. La música paró sin que me diera cuenta, y el bar estaba tan callado que escuchaba mi propio corazón. Quise hablar, pero la garganta me ardía. Parpadeé con los ojos llorosos. ¿Por qué aquí? Porque aquí empezó nuestra historia. De una relación por dinero a un compromiso, ¿no es inspirador? Solté una risa y las lágrimas rodaron por mis mejillas. Se levantó y me puso el anillo en el dedo anular. El diamante estaba frío, pero su mano, caliente. De repente, vi que él también tenía los ojos llorosos. Me besó, y sus lágrimas saladas se mezclaron con el beso. Detrás de nosotros, estallaron aplausos. La boda fue en otoño. La madre de Henry insistió en una ceremonia tradicional china, así que vestimos el traje rojo de boda y rendimos homenaje a los cielos y la tierra. Durante la cena, el padre de Henry levantó su copa y dijo: «Curtis, ¿ya es hora de que lo llames, papá?» Mis manos sudaban nerviosas. «Papá». Asintió satisfecho y bajó la voz. ¿Sabes qué le pidió cuando canceló el compromiso? Negué con la cabeza. No. Es fanática del manga, le gustan las historias de amor entre hombres. Dijo que podía cancelar, pero quería estar en la noche de bodas, quería verla. Escupí el vino. ¿Qué? Henry apuró a su padre. Papá, ¿qué dices? Me explicó. Mi papá escuchó mal. No es así. Ella no me quería. Solo pidió que le contara nuestra historia. Cuando la escuchó, se conmovió y aceptó cancelar. Menos mal, casi me da un infarto. Esa noche, tirado en la cama nueva contando sobres rojos, Henry salió del baño, gotas de agua deslizándose por sus abdominales hacia la toalla en su cintura. Una noche de amor vale oro. Me lanzó sobre la cama y me atrapó, su cabello mojado me hacía cosquillas en el cuello. Me aparté riendo. Estoy cansado, a dormir. ¿Quieres escaparte? Como un mago, sacó una tarjeta negra. La tarjeta de sueldo, la entregas, y pides mantenimiento. Tomé la tarjeta, fingiendo ser seria. ¿Cuánto dura este contrato? Me besó. Gratis de por vida, no, mejor dicho, yo te pago. Afuera, la luz de las estrellas entraba suave. La mayor suerte en la vida no es ganar una vez, sino ganar todo el futuro.